Buenos días y Dios bendiga. Como está el tema ahora mismo en boga del asunto del aborto, nosotros ya desde hace tiempo fijamos nuestra posición de que no estamos de acuerdo con ninguna forma de aborto inducido, es decir, porque hay un aborto que es el aborto natural y hay un aborto que es el aborto inducido, que es el tema del que se está tratando, que es cuando el ser humano interrumpe el embarazo. Se le llama aborto, nosotros le llamamos homicidio. Bien, pero tampoco estamos de acuerdo con que se condene a una mujer por practicarse un procedimiento de esto. No estamos de acuerdo con que una mujer sea condenada. Y hay muchas razones por las cuales no estamos de acuerdo, que son de base, pero hay algunas que no son tanto de base, sino como por ejemplo el hecho de que a la sociedad se le ha enseñado como que esto no es homicidio. Entonces la gente cree que practicarse un aborto no es matar a una persona. De verdad mucha gente cree esto. Entonces mucha gente lo hace con este pensamiento y con esta idea en su mente. Aún los que lo hacen sabiéndolo, de todas maneras, nuestro Señor Jesucristo tiene perdón para todos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que no condenemos a nadie, de manera que nosotros no podemos darnos a condenar a ninguna mujer que haya realizado algún procedimiento de este tipo, algún procedimiento que, como le llaman, abortivo, como repito, nosotros le llamamos en realidad homicidio premeditado. Entonces, vamos a ver este asunto y vamos a entender algo. Algunas personas piensan con una tal vez por tener poca base, ¿verdad? De lo que es un feto, de lo que es un cigoto, etcétera, etcétera. Piensan que cualquier cosa es un ser humano. O mejor dicho, que por ser un ser vivo que está allí, es un ser humano. Hay algo que se dice también, por ejemplo, que del cuerpo, que se piensa, muchas personas piensan, porque así lo enseñan, ¿verdad? De que un niño que está en el vientre de una madre es parte de la madre. Es decir, es parte de la madre. Entonces vamos a ver aquí algunos detalles. Vamos a ver. Primeramente, vamos a empezar por el principio. Bien, empecemos por lo que son los gametos. Los gametos son las partes, vamos a decir, que aporta cada uno de los sexos durante la concepción. El hombre aporta su gameto por medio del espermatozoide, que sería esto que está aquí, ¿verdad? Y la mujer por medio del óvulo, que sería esto que está aquí. Ahora, ¿qué es un espermatozoide? Un espermatozoide es una persona aparte del hombre. ¿El espermatozoide viene del hombre? No. Un espermatozoide no es un ser humano por sí solo. Es una parte del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que un espermatozoide es, por ejemplo, como una célula del cuerpo del hombre. ¿Te entiendo? De la misma manera, el óvulo es una célula del cuerpo de la mujer. No es un ser humano aparte, es una célula. Entonces, de la misma manera que el cuerpo, por ejemplo, produce las uñas, produce el pelo y otras cosas que van siendo cambiadas, nuestras células de nuestro cuerpo, muchas de ellas son constantemente cambiadas, mueren y todo eso, y vuelven y se dividen y mueren, es decir, crecen otras células que sustituyen a las anteriores. Ninguna de estas células por sí solas nos definen en su totalidad. Es decir, nosotros no dejamos de ser quienes somos porque perdamos una de nuestras células. De la misma manera, un espermatozoide es solamente eso, una de nuestras células. Es como un árbol, ¿verdad? Si nosotros agarramos un árbol y nosotros, por ejemplo, le cae una hoja del árbol, esa hoja de ese árbol no es un árbol, no es el árbol. Cuando muere una hoja del árbol, no ha muerto el árbol, solamente murió esa parte, esa hoja. De manera que cuando muere un espermatozoide, no está muriendo otro ser humano, ni un ser humano en realidad.
está muriendo una célula de un ser humano, no el ser humano en sí. Entonces esto es algo que tenemos que tenerlo claro. De la misma manera, cuando muere el óvulo, no está muriendo un ser humano, está muriendo una célula de un ser humano. Así como caen las hojas de los árboles, ¿verdad? Y eso no significa que el árbol muera. Ahora, si tú vas y cortas el tronco y la raíz del árbol, el árbol va a morir. Ahí sí. Pero hay un proceso natural de todo organismo, ¿verdad? Que va renovando sus partes. En este caso, como el árbol la hoja, el ser humano, el hombre, va renovando sus espermas y la mujer sus óvulos y otras muchas células del cuerpo. De manera que porque todo el esperma que no fecunda no se convierte en un nuevo ser humano. ¿Por qué? Porque dentro de ese espermatozoide lo más importante que hay ahí es una información genética. Que esa información genética es idéntica, es la misma información genética de el hombre que porta el espermatozoide, porque es una de las células de su cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo genoma, tienen el mismo código, son parte de nosotros, son parte de nuestro sistema, así como hablando del sistema, así como nuestro sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas de parte de nuestro sistema, de lo que somos. Lo mismo sucede con un óvulo. Entonces, todo óvulo que se pierde, todo esperma que se pierde, no se está perdiendo un individuo. Individuo quiere decir que es una persona en sí mismo, ¿verdad? Para que se pierda el individuo, tiene que morir todo el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sucede esto, no es de esto que estamos hablando. No tiene nada que ver con el aborto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando un óvulo cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, el espermatozoide lleva la información genética del padre y el óvulo lleva la información genética de la madre. El genoma humano consta de 46 cromosomas, ¿verdad? Esos 46 cromosomas están, ¿cómo se diría? Están combinados de la siguiente manera, de esta manera que vemos aquí. Esta es la manera como se combina. Aquí vemos que llega hasta el número 23 y de nuevo aparece el 23. Lo que pasa es que son una combinación, dos combinaciones, entonces 23, fíjense que son dos en cada uno, 23 y 23 son 46. Lo que pasa es que aquí este es los últimos dos cromosomas de un hombre y estos son los últimos dos cromosomas de una mujer, por eso lo ponen aquí dos veces. O sea, si es hombre va a ser así y si es mujer va a ser así. ¿De acuerdo? Y vamos a explicar ahora por qué, aunque ya la mayoría de los que están viendo esto ya lo saben. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se produce esa fecundación, cuando el esperma entra dentro del óvulo, ¿verdad? Allí se hace una recombinación genética. Y el hombre aporta 23 de sus cromosomas y la mujer aporta 23 de sus cromosomas. No siempre aportan lo mismo, sino que es algo que se hace, vamos a decir que al azar. Se podría decir que al azar, pero no podemos decir 100% que es al azar, pues no sabemos lo que allí está pasando exactamente. Pero desde nuestro punto de vista es al azar. O sea, no sabemos por qué uno y por qué el otro. Se recombinan. Se recombinan 23 de la mujer y 23 del hombre. Entonces lo que queda allí en ese óvulo fecundado, ya eso no es. Ese óvulo ya no es la mujer. Y lo que quedó del esperma, que fue la información genética, ya no es el hombre. O sea, ya no es la madre, ya no es el padre. Ahora hay una combinación genética nueva y única. ¿Se entiende? O sea, el resultado de esa combinación, de que se toman 23 cromosomas al azar, o sea, entre uno y el otro, cada uno son los que van, ¿verdad? Pero entre uno y el otro se toma al azar del hombre y de la mujer. Esa recombinación, ¿verdad?, que se da allí, es una nueva criatura, es un nuevo ser humano. Ya no es
el código genético del padre ni es el código genético de la madre. Es el resultado de esa recombinación que es otro ser humano. ¿Se entiende? Vuelvo y lo repito. Cuando se da la fecundación, ya lo que hay allí, el código genético que hay allí en esa fecundación, que es el resultado de esa fecundación, ya no es el código genético del padre, ya no es el código genético de la madre, sino una combinación de la mitad del código genético del padre con una mitad del código genético de la madre que se escoja al azar y se recombinan, ¿verdad? Al final, como ya muchos saben, el hombre aporta su último par de cromosomas, que son así. Si el hombre aporta este, que es el Y, la criatura va a ser hombre. Y si aporta este, que es el X, entonces van a quedar así, porque la mujer siempre aporta el X, ¿verdad? Siempre la mujer aporta el cromosoma X. Entonces, el hombre también tiene cromosoma X, pero uno. Y la mujer tiene dos. Entonces, la mujer siempre aportará el cromosoma X, cualquiera de los dos. El hombre va a aportar o el X o el Y. Entonces, al final va a quedar o esto. Si el hombre aporta el X, va a quedar esto. Y si el hombre aporta el Y, va a quedar esto. O sea, hombre o mujer, la nueva criatura, el nuevo ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es otro ser humano. Ya ese, por ejemplo, yo cuando he tenido hijos, ya esa persona no soy yo. Ya esa es otra persona. A partir de ese momento ya es otra persona. Su genética ya no es mi genética. Y su epigenética, obviamente, no es mi epigenética. ¿Por qué digo lo de epigenética? Porque, por ejemplo, si se da el caso de que se den gemelos idénticos, los gemelos idénticos tienen exactamente el mismo código genético. Lo comparten, el mismo código genético. Eso sucede con los gemelos idénticos. Sin embargo, el ser humano, el individuo, no es el resultado solamente de su genética, sino que también es el resultado de su epigenética y otros factores. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la forma como factores externos producen o inciden sobre qué genes se activan en cuál momento durante el desarrollo de la criatura, en este caso el ser humano. Es decir, aunque dos personas tengan exactamente los mismos genes, si son gemelos idénticos, que es el único caso en el cual eso puede suceder, sean dos hermanos que sean gemelos idénticos, ¿verdad? Aún en ese caso, por el factor epigenético, ellos van a desarrollar características que no van a ser 100% iguales, ¿verdad? Porque aunque tengan los mismos genes, no se van a activar de la misma manera por los factores epigenéticos, que son factores externos. Es decir, muchísimas cosas que ya son tan variadas que es difícil de describir. Y vamos a decir, es en la experiencia a nivel biológico. Es como si fuera la experiencia. No todos tenemos la misma experiencia, pues a nivel biológico también sucede eso. Una experiencia ligeramente diferente va a aportar factores epigenéticos diferentes. Es decir, ese ser se va a desarrollar de manera particular. De manera que aún los gemelos idénticos, cada uno de ellos son seres humanos, cada uno aparte. No son, ¿cómo se diría? No son ni el padre, ni son la madre, ni son su hermano, sino que cada uno son individuos. Hay otros factores más que inciden en el desarrollo conocidos y hay otros que son desconocidos. Uno de los conocidos también es la plasticidad. La plasticidad no es más que la de los órganos, ¿verdad? Sobre todo se habla mucho de esto en la neurología, ¿verdad? De los órganos que ya están formados, que ya han sido desarrollados, que ya tienen su forma. Aún estos órganos pueden cambiar por vía de la plasticidad, reorganizándose de manera diferente en sus conexiones. Por eso se habla mucho de la plasticidad en cuanto al cerebro, en cuanto a la parte neuronal, porque las neuronas, la mayoría de las neuronas, que se sepa, no se sustituyen, sino que permanecen.
Sin embargo, el cerebro aún así cambia con el tiempo por efecto de esa plasticidad. Por efecto de esa plasticidad, de esas conexiones cambian, hay factores que cambian dentro de la mente. Eso lo diferencia. Es decir, de esto que lo que te quiero hablar es de la diferenciación que hay. Entonces, en tanto diferenciación que hay por factores ya sean genéticos, epigenéticos, por la plasticidad o por otros factores, todos estos teniendo que ver ya con el ambiente, esa persona es un individuo, es un ser humano. Entonces, desde el momento de la concepción, ya tenemos un ser humano, un individuo, otro ser humano que no estaba antes de la concepción. ¿Se entiende? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, lo que tenemos aquí es el cigoto, ¿verdad? Esto es lo primero que se produce, el cigoto. Ya cuando tenemos un cigoto, ya tenemos lo que le decía antes. Tenemos una recombinación genética nueva. Ya es un nuevo ser humano, es un nuevo ser, ¿verdad? Que solamente puede ser definido en sí mismo. No puede ser definido ni siquiera por la suma de sus partes, sino que es un individuo. Entonces tenemos luego el embrión. Cuando llegamos aquí es lo que nosotros llamamos embrión, ¿verdad? Y de esto es que habla la Biblia cuando dice, por ejemplo, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Y otras lecturas que hemos visto. Entonces ya la Biblia nos habla de esto como individuo, como persona. Bien. Seguimos viendo el embrión que sigue creciendo. Y todo lo que vemos es una división celular. Esto es lo que está sucediendo en una división celular. Es que las células comienzan a multiplicarse ya con el nuevo código genético, de esa nueva persona, de ese nuevo ser humano que está allí en el vientre de una mujer, ¿verdad? Por lo general. Entonces tenemos cómo va creciendo. Aquí ya se le llama, a este punto ya se le llama mórula. Este es el nombre que nosotros le damos, ¿verdad? Y aquí tenemos el blastocito. O sea, es la forma como se va desarrollando. Sigue obviamente pasando el tiempo. Y con el tiempo vamos viendo esto. Vamos viendo cómo va creciendo, creciendo. Aquí fue donde nos quedamos. Y ya lo vemos aquí a las 4 semanas, ¿verdad? A las 10 semanas, a las 16 semanas, a las 20 semanas. Y así el ser humano va creciendo. Se va desarrollando. ¿Hasta cuándo se desarrolla el ser humano? El ser humano se desarrolla dependiendo. Cada ser humano se desarrolla de una manera diferente y hasta un tiempo diferente. El ser humano se podría decir que se desarrolla más o menos aproximadamente hasta los 27 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir y por qué traigo a colación esto? Porque en realidad un ser humano no deja de serlo, no deja de ser un ser humano por el estado de desarrollo del que tiene. Por ejemplo, un niño nace y comienza a crecer, pero todavía no tiene dientes. No tiene dientes, pero ya es un ser humano. Todavía no han salido los dientes, pero ya es un ser humano. Llega el momento en el que comienzan a salirle lo que nosotros llamamos los dientes de leche, ¿verdad? Bien, sigue siendo igual un ser humano antes de que le salieran. Puede incluso que por algún factor no le salgan, porque eso puede suceder también, ¿verdad? Eso no significa que no sea un ser humano. Si a ese niño le falta un brazo, aún así sería un ser humano. Si a ese niño le falta una pierna, aún así sería un ser humano. Si a una persona de 30 años le faltan los ojos, seguiría siendo un ser humano. Igual que un árbol, porque se le mocha una rama, no deja de ser el árbol que es. Así un ser humano, porque le falta una parte, o porque una parte no se haya desarrollado, no deja de ser un ser humano. Entonces, si nosotros pensamos en esto, entonces nos damos cuenta de que si nosotros le quitamos la vida, ¿verdad? Le quitamos la vida a esa criatura humana en cualquiera de los niveles de su etapa, sea teniendo 50, 100 años, 30, teniendo 2 años, 1 año, 5 meses, 1 mes, 1 semana o 3 días, en ese caso nosotros ya estamos cometiendo un homicidio. ¿Por qué homicidio? Homicidio es el acto de
matar deliberadamente a un ser humano. Eso es lo que es un homicidio, un asesinato. Entonces, digo deliberadamente. ¿Por qué? Porque también una persona puede morir por accidente, sea dentro del vientre de una mujer como sea fuera del vientre de una mujer. O sea, una persona en cualquier día puede tener un accidente, puede tener una enfermedad, puede pasar cualquier cosa y todos nos encaminamos hacia la muerte. Todos estamos en ese camino de la muerte. Ahora, entendemos nosotros y sabemos que no es justificable el nosotros quitarle la vida de manera deliberada a una persona. Pero si no entendemos que una persona es tal persona en todos los niveles de su desarrollo, entonces sucede lo que se ha adoctrinado a la gente. Se le ha dicho a la gente como que una persona, porque tenga 4 semanas, no es un individuo. Sí que es un individuo. Es una persona o es un ser humano individual, irrepetible. Por lo tanto, es un individuo y es un ser humano. Y debe de gozar de los mismos derechos. De hecho, goza, ¿verdad? De los mismos derechos que goza cualquier ser humano a cualquier edad. Pero ¿qué sucede? Hay personas que deciden, ya sea porque ignoran ciertas cosas o sin ignorarlas, en quitarle la vida a otro ser humano. Así como hay personas que le quitan la vida a un ser humano que tiene 30, 40, 50 años, que tiene 10 años, que tiene 5 años, asimismo también hay seres humanos que mayormente por ignorancia le quitan la vida a una persona, a otro ser humano que tiene pocos meses de gestación. Y ahí viene la cosa de la concepción. Entonces vamos a hablar ahora sobre el asunto de los métodos anticonceptivos. Cuando hablamos de concepción, estamos hablando de esto. Esto es una concepción. ¿De acuerdo? Cuando se produce esa recombinación genética dentro de un óvulo, ¿verdad? Esa es una concepción. Entonces, un anticonceptivo o un método anticonceptivo es un método que previene que suceda esa concepción. Es decir, que previene el que se forme un nuevo ser humano. Eso es lo que es un método anticonceptivo. Un método anticonceptivo no es algo que elimina a un ser humano que ya se creó, porque si ya se creó, entonces no está previniendo la concepción, por lo tanto no puede ser un método anticonceptivo. Entonces, ¿qué es un método anticonceptivo? Algo que no permite que se dé la concepción. El primer método anticonceptivo que todos conocemos es la abstinencia. Ese es el más efectivo de todos. Ese no falla. Entonces, si hay abstinencia, no va a haber fecundación. Por lo tanto, no va a haber un nuevo ser humano en el vientre de una madre mientras exista la abstinencia. Las familias es bueno, sobre todo en este tiempo, que si así lo deciden tengan métodos para planificación familiar. Pero los métodos para planificación familiar correctos son los preventivos, es decir, los que previenen la concepción. Y eso es lo que un método anticonceptivo. Hay otros métodos, por ejemplo, que utilizan algunas familias, que es lo que le llaman el método del ritmo, ¿verdad? Que calculando la cantidad de días desde la ovulación, se puede calcular en qué días una mujer es fértil para que se dé la concepción. Entonces, esos días no se realiza el acto sexual, por lo tanto no hay concepción, ¿verdad? Este es un método más o menos eficaz. Funciona, a mucha gente le funciona muy bien, pero no a todos le funciona muy bien. Otro método es el asunto de los preservativos. Como cuando se usa un preservativo, de un lado queda el óvulo, que es parte de la mujer, y del otro lado queda el esperma, que es parte del hombre, nunca se combinan, ¿verdad? Pues no hay fecundación, no hay concepción.
Si no hay concepción, no hay un nuevo ser humano, no hay una nueva recombinación genética, no hay un cigoto. Por lo tanto, no hay un nuevo ser humano, por lo tanto, no hay ningún problema. Simplemente es como las hojas de un árbol que caen, ¿verdad? Entonces, bien, hay otros métodos también que son las pastillas anticonceptivas comunes, hormonales, que lo que hacen es que no permiten también la fecundación, o sea, impiden que suceda la fecundación. Como impiden que suceda la fecundación del óvulo, entonces impiden la concepción, por eso también son métodos anticonceptivos. Ahora, así hay muchos métodos anticonceptivos que son algunos permanentes, como lo que llaman DIU, etcétera, etcétera. Todos estos métodos son métodos que previenen de que no se dé la concepción, de que no suceda el embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles no son métodos anticonceptivos? No son métodos anticonceptivos, métodos por ejemplo como el del día después. Esos no son métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Esa que le llaman la pastilla del día después, que son pastillas, son sistemas de emergencia, como le llaman. No son métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque son métodos que matan después de la concepción. O sea, ya tú tienes allí una nueva recombinación genética, ya tú tienes allí un nuevo ser que ya no es ni el padre ni es la madre, sino que es un nuevo ser humano. Entonces, ya ese nuevo ser humano es lo que estaría siendo eliminado de manera, ¿cómo se dice? De manera deliberada, es decir, a propósito. Entonces, eso ya no es un método conceptivo, es un método postconceptivo. Es un método de eliminación postconceptivo, por lo tanto, ya se está acudiendo a eliminar a un nuevo ser humano que no es una parte del hombre y no es una parte de la mujer. El aborto tampoco es un método anticonceptivo, por lo mismo. El método anticonceptivo es antes de la concepción, evitar que suceda la concepción. El aborto es algo que sucede después que ya hay una concepción, ya hay un nuevo ser humano. Entonces no es un método anticonceptivo, es un método postconcepción. Bien, entonces, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Que siempre tengo que recalcarlo. Repito, y lo dije ya al principio. Miren, cada vez que tenemos un nuevo ser humano, tenemos una nueva alma viviente. Bien, el ser humano no desaparece con la muerte del cuerpo. Entonces, toda persona que ha tenido una fecundación, ¿verdad? Toda persona que ha pasado por estas etapas existe. Sea que haya muerto a los 100 años o sea que haya muerto a las 2 semanas. Sigue existiendo porque es un alma viviente y el alma es inmortal. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona, su padre, su madre, ya son padre y madre de esa persona. Ya son su padre y su madre, no importa en cuál etapa muera, como le digo. Si muere a las 3 semanas o es asesinado a las 3 semanas, si muere a los 3 meses o es asesinado a los 3 meses de ser concebido, ya son padres. ¿De acuerdo? Y no van a dejar de serlo. Por más que se diga, por más, son padres. La persona que ha perdido a un hijo, ¿verdad? Que tenía 30 años, es el padre de una persona que falleció. Pero que falleció su cuerpo. Pero su alma sigue existiendo. Y es eterna y va a existir por la eternidad. Su alma y su espíritu. Lo mismo pasa con la persona que murió a los 5 meses de la concepción, al año de haber nacido, a los 2 meses de haber nacido. Es lo mismo. Esa persona existe y no va a dejar de existir. Nada se puede hacer para que esa persona no exista. No hay forma posible de que esa persona no exista. Si ya tú pasaste por esto, ya tú eres padre, ya tú eres madre. ¿De acuerdo? No importa a la edad que muera el fruto. Se es padre y se es madre. Ahora,
si tú decidiste ejecutar lo que le llaman aborto, ¿verdad? Este procedimiento de forma voluntaria, pues tú eres padre de un hijo o hija, o madre de un hijo o hija, a la cual decidiste por tu propia mano eliminar, matar. No lo puedes eliminar, pero sí lo puedes matar, porque puedes matar el cuerpo, pero no puedes matar el alma. Bien, eso está claro en la Biblia. Dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo y luego nada pueden hacer. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. ¿Cuál es la otra situación? Yo tengo que ser claro y enfático en esto. Jesucristo, mi Señor, nuestro Señor, el Señor de todo aquel que se llama cristiano, no condena y nos pide que no condenemos, sino que perdonemos y pasemos por alto la ofensa. Por lo tanto, nosotros, como cristianos, no podemos, ¿verdad? No debemos de condenar ni pedir que se condene a las personas que tales cosas practican. Es decir, cuando nosotros como cristianos, por ejemplo, vamos y decimos, miren, hay que hacer una ley para que sean condenados penalmente las personas que han practicado esto y esto y esto y esto, y que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, no estamos actuando como cristianos. Estamos actuando como acusadores, y el acusador es Satanás. ¿De acuerdo? Eso es una actitud satánica. Es una actitud que viene de Satanás, en la cual nosotros como seres humanos sí nos hemos arraigado bastante y muchas veces. Pero tenemos que morir al viejo hombre, dice la palabra. Muramos al viejo hombre. Entonces, no podemos buscar que las leyes de los hombres, o sea, nosotros no podemos de ser los artífices de leyes de hombre para condenación, si somos de verdad cristianos y creemos en lo que dice Jesucristo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que un grupo de cristianos se presenten, por ejemplo, frente a un congreso a exigir que se penalice el acto del aborto. No tiene sentido alguno desde el punto de vista cristiano. Aunque muchos líderes cristianos te están diciendo que sí, en realidad no. Ahora, que el cristiano denuncie esto, o sea, que lo denuncie como lo que es malo, que llame a lo malo malo y no lo llame a lo malo bueno, eso también es prerrogativa del cristiano. Pero es el hecho en sí, no es que yo voy a salir a señalar, mira tú eres una persona que aborta, o tú abortaste esto, que sí o que el otro, no, porque ya eso es otra cosa, no es ese nuestro papel. Al contrario, nuestro papel es, tú eres una persona que tuviste un aborto, el Señor Jesucristo te perdona. Ese es nuestro papel. Y yo también te perdono. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies del Padre para que tú le conozcas y entres en su amor. Y debes de saber que tú verás a tu hijo si eso haces. Es decir, esa persona que ha tenido abortos voluntarios, es decir, que lo ha hecho deliberadamente, sean padre, madre o abuelos, abuelas que han inducido a esto. Los abuelos son abuelos, siguen siendo. Esa persona, la posición de nosotros como cristianos es, ven a Cristo y vas a ver a ese hijo que falleció de esa manera trágica. Dios te perdona. Dios ya tiene el perdón ahí servido para ti. Dios no quiere condenarte, no. Él está trabajando en tu perdón. Él no trabaja para condenarte, sino para salvarte. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar eso mismo, la salvación de nuestros semejantes. No procurar su perdición o su condena, ni en la tierra, ni con las reglas de los hombres, ni atendiéndonos a las leyes de los hombres, ni atendiéndonos mucho menos a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra posición y esa es la posición que debemos enarbolar. Bien, que se considere ilegal
estas prácticas se puede hacer, se debería tal vez hacer, sí, por vía administrativa, pero no podemos apoyar que se haga por vía penal. No podemos apoyar que se haga por vía penal. Por vía administrativa, por vía civil, no por vía penal. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué por vía administrativa y vía civil? Porque ese es lo que va a permitir que, por ejemplo, un médico cristiano, ¿verdad? Al tener una ley civil o administrativa, eso es lo que va a permitir que un médico cristiano le diga a una mujer: yo no te voy a practicar un aborto, porque eso va contra lo que yo creo. Eso es homicidio. ¿Entiendes? Pero no estamos buscando, con eso no estaríamos buscando, fíjate la diferencia. Con eso no estaríamos buscando la condena de la mujer o el hombre que practica esta acción, sino la defensa legal del que se niega a practicarla. Entonces, en eso es que nosotros más deberíamos de, como cristianos, tal vez de enfocarnos en cuanto a lo legal. A proteger, ¿verdad?, a nuestros amigos, nuestros hermanos que son médicos, ¿verdad?, a que no lleguemos al punto donde se les obligue o se les pretenda obligar y tengan que dejar sus carreras, ¿verdad?, por no querer hacer procedimientos que están en contra de lo que ellos han creído. Entonces, ahí es que donde nosotros tenemos como cristianos sí que legalmente, ¿verdad?, buscar y procurar que se hagan las cosas claras. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Como lo acabo de decir. Por ejemplo, si se hacen leyes y reglamentos administrativos que impidan que estas cosas se hagan, o que protejan a los médicos que no lo quieran hacer, estas cosas se pueden hacer. Estas cosas son perfectamente ponderables, ¿verdad? Incluso podríamos buscar la manera de que esto se haga a nivel constitucional, ¿verdad? Pero recordando, no podemos centrarnos en la condena, sino o sea, si nosotros vamos a incidir en las leyes, vamos a incidir en leyes de libertad, no en leyes de condenación como cristianos, porque Jesucristo nos llama a libertad. Entonces, si nosotros queremos incidir en las leyes de los hombres y tenemos alguna oportunidad de incidir en ello, vamos a hacerlo para libertad, no para condenación. Es decir, no para que metan gente presa, sino para asegurar la libertad de la gente, asegurar la libertad del que cree, asegurar la libertad también del que no cree en muchos aspectos, pero sobre todo de los de la fe, su libertad. ¿Se entiende? No tanto y de ninguna manera en realidad para buscar que a fulanito o al que hace esto o hace aquello lo condene, porque ese no es nuestro papel, ese es el papel de Satanás. Satanás es el enemigo y él es el que busca la condenación. La palabra de Dios nos dice: ¿por qué mejor no soportáis el agravio? Soporta el agravio. Entonces el cristiano soporta el agravio. El cristiano evita la contienda. ¿Sí? Y digo la contienda, no la contienda no me refiero al debate. Nosotros podemos debatir, ¿verdad? Pero ustedes saben, cuando digo contienda me estoy refiriendo a otra cosa, ¿verdad? Podemos debatir, podemos hablar de ideas, todo eso lo podemos hacer. De filosofía, de ciencia, todo eso lo podemos hacer. Pero nosotros no debemos, si de verdad somos cristianos y somos de Cristo, no debemos procurar el mal de las otras personas, ni la condena de las otras personas, ni que, por ejemplo, yo sigo viendo al día de hoy muchos hermanos que hablan, por ejemplo, de pena de muerte. Pero ¿qué es eso de pena de muerte? ¿Dónde encaja eso en el cristianismo? En el cristianismo eso no puede existir. Porque una persona cometa un error, un cristiano no puede pedir pena de muerte para alguien que comete un pecado. Eso no es cristiano. Al contrario, el cristiano, ¿verdad?, lo que hace es que busca la redención y la salvación de esa persona. Esa es la posición del cristiano. Entonces, en todo esto nosotros tenemos que asumir esta posición sin dejar de decir la verdad. Porque ahí es el punto. Por eso yo estoy haciendo también este video, y por eso toda la primera parte del video la he centrado en explicar por qué lo que mal llaman aborto en realidad es un homicidio. Bien, esa es la verdad. Esa es la realidad. El aborto es un homicidio. Yo estoy diciendo la verdad. Eso es la verdad. Ahora, la persona, si yo conozco a alguien que ha cometido esto,
Yo no voy a ir a señalarle con el dedo y a decirle, usted es un asesino, esto, aquello, lo otro, ustedes deberían de hacerle esto. No, eso no es el cristianismo, señores. Despertemos, eso no es el cristianismo, eso no fue lo que nos enseñó Jesucristo. A esa persona nosotros lo que tenemos que ir es a buscar su bien, a ver qué bueno podemos hacer por esa persona, a ver cómo le podemos ayudar, a ver en qué le podemos mostrar el amor de Cristo. Ese es nuestro papel como cristiano, ningún otro. Ese es nuestro papel, señores. Despierten, despertemos. Esto es un llamado a los cristianos de aquí de República Dominicana y de todos los lugares que lo puedan ver esto. Despertemos a la conciencia de Cristo, señores. A la conciencia de Cristo. No estamos aquí para acusar, estamos aquí para procurar la salvación de los hombres. Bien, entonces, Dios le bendiga mucho. Creo que está lo suficientemente claro por ahora todo lo que yo quería decir sobre este asunto. Entonces, Dios les bendiga mucho. Pueden haber más cosas que puedan hablar. Yo siempre estaré abierto a cualquiera que quiera que hablemos de esto, porque así se construye el conocimiento, tanto el conocimiento en Cristo como otros tipos de conocimiento también. Bien, entonces Dios les bendiga mucho. Damos gracias a Dios por permitirnos tener esta pequeña charla. Espero que sea útil, de gran utilidad, y que sea para bien de todo aquel que lo vea. Si te sientes ofendido por esto, desde ahora te pido, por lo que has visto aquí, desde ahora te pido perdón. Disculpa, no es mi intención ofender, sino solamente mostrar la verdad. A veces como uno no está de frente a frente con una persona hablando, uno no puede ver cómo la persona puede reaccionar. Entonces uno no puede tampoco reaccionar en consecuencia de eso cuando uno, por ejemplo, está haciendo un video. Probablemente si yo estoy hablando contigo en persona y yo veo que, por ejemplo, tú te estás enojando, yo voy a hacer como dice la palabra posiblemente, y voy a buscar la manera de no hundir el dedo en la llaga, ¿entiendes? Entonces, pero eso aquí yo no lo puedo hacer, sino que aquí yo solamente puedo exponer. Y por eso también me disculpo con cualquiera que pueda ver esto y le cause el enojo, porque entonces yo lamentablemente en ese caso no le estaría haciendo de provecho. Bueno, Dios le bendiga. Nos vemos pronto.